en su cátedra, en la UBAI, compartiendo el curso. O sea, la verdad que siempre tan generosa. Cuando yo le hago alguna propuesta, usted siempre está ahí atenta para darme una mano y para decirme que sí, así que le agradezco, así que enormemente Merecido, contenta. todo Y merecido. comparto las palabras que dijo respecto a Reski Pizarro, ¿sí? Además yo lo quiero mucho, Reski Pizarro es alguien que sabe mucho de propiedad horizontal y también es muy generoso. Él siempre me está invitando a hacer cosas, a escribir y todo eso, y siempre con buena generosidad y buena predisposición. Así que bueno, vamos a intentar, como yo siempre digo, a ver, las respuestas a todo no las tiene absolutamente ni nadie. Yo seguro que no, y ni el más estudioso ni el más experto de los juristas lo tienen. Hay cosas que las vamos a poder intentar resolver, hay otras que van a quedar en incógnita. No, si quieren todas las respuestas, este no es el lugar, pero por lo menos vamos a intentar abordar, a ver, alguno en estas 2 horitas que tenemos, alguno de las cuestiones más, digamos, conflictivas, y para eso lo voy a abordar desde el lado de las funciones, las tareas que tiene este administrador, y ahí se nos abre la puerta al tema también que es del título, ¿no? Que son las responsabilidades, porque cuando se porta mal y no cumple con esas funciones, ahí caemos en la esfera de las responsabilidades. Para eso voy a compartir un PowerPoint que preparé. Está habilitado, ¿no? Para compartir. Ya está, estás habilitada. ¿No? A ver si puedo. A ver, fíjate. Cualquier Ahí cosa está. me avisan si se está viendo. Esperen Sí. que empecé por la última. Vamos al principio. Un minutito. La penal que sea la última. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de las responsabilidades, pero para entender la responsabilidad primero tengo que saber qué tareas tiene, qué funciones, y la verdad que tiene un montón de tareas, un montón de funciones, un montón de obligaciones, y además tenemos un plexo normativo gigante que se le aplica a este administrador, esta administradora, bastante criticada. Perdón que estoy con un resfrío terrible, disculpe que en algún momento voy a toser lamentablemente. Se le aplican un montón de normas y eso es criticado. Ya empiezo contándoles lo que la doctrina en algunos casos, porque en definitiva cumple varios caracteres al mismo tiempo y eso conlleva a tener que aplicársele varias normas del Código Civil y Comercial y también normas que tienen que ver con cuestiones administrativas que vamos a ver, con referencia al registro de administradores. Entonces son un montón de normas que se le aplican a una misma actividad, ¿sí? Eso como una primera introducción para, o sea, no se asusten, pero me van a ver hablar de varios artículos distintos, ¿sí? Entonces, por eso acá les cuento. Un poco voy a intentar abordar el Código Civil y Comercial, vamos a ver lo más, digamos, sobresaliente de esta 941, no la podemos ver de punta a punta, de la ciudad autónoma, y la 14701, que es la que aplicamos en provincia de Buenos Aires. Siempre, por las dudas lo aviso, todo depende de dónde se encuentre situado el consorcio, ¿no? Si nos encontramos en un edificio situado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además del Código Civil, que ese se aplica siempre, necesitamos un administrador que se encuentre inscrito en el registro de esta ley 941, que vamos a ver algunos de esos artículos. En cambio, si el edificio o el conjunto inmobiliario, porque en provincia de Buenos Aires tenemos un montón de conjuntos inmobiliarios, se va a aplicar la 14701 y por ahora las otras provincias no tienen un registro como sucede en estos 2 casos. Hay proyectos, pero todavía no han sido aprobados. Como ya tenemos un montón para entretenernos, no nos podemos poner a ver los proyectos también porque no, tendría que durar una semana entera esto. Entonces, por lo Marianela, menos vemos lo que ahora se aplica. por las dudas te quiero comentar, porque hay personas que también son de Santa Fe, que acá Bien. tenemos un registro, pero es un registro voluntario, es optativo, ¿sí? Que lo está en estos momentos llevando la Cámara de Propiedad Horizontal de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, Rosario. Pero ya tenemos un proyecto con estado parlamentario en ¿Sí? Me acordaba de eso, en base a eso estaba pensando el proyecto que la me comentó. legislatura.
Así que bueno, pero adelante porque, bueno, esto está Y todavía este optativo enfocado. no hay sanción si no se inscriben, perdón, pero no lo conozco. No, No hay, no hay por sanción eso por ser acá, optativo. digamos, tenemos algunas alternativas que después las vamos a comentar si es, bueno, si surge la pregunta, Perfecto. digamos, cuál es el órgano que de alguna manera, digamos, es donde se pueden hacer las denuncias, que tiene alguna potestad sancionatoria, pero por ahora, digamos, no tenemos, Claro. como en la provincia de Buenos Aires o como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Una ley que reglamente efectivamente y eficientemente, digamos, la actividad. Con el imperio de aplicar multas hasta la exclusión, ¿no? Como existía en la Claro, anterior. exacto, exacto. Bueno, adelante, Mariela. Bueno, sí. Bien. Bueno. Ustedes saben que el administrador está dentro de los órganos que prevé el Código Civil y Comercial y siempre decimos un órgano necesario. ¿A qué apuntamos con esto de que es un órgano necesario? Junto con la Asamblea, que es otro órgano necesario. Bueno, es necesario, dice la doctrina, bueno, principalmente podríamos decir porque es indispensable su existencia ante conflictos, lo vamos a necesitar, vamos a tener que recurrir a él. A ver, ¿puede un consorcio de propietarios decidir no tener administrador? Podría suceder. En los consorcios de pocas unidades funcionales sucede. Ahí no va a haber ningún tipo de sanción. El problema es que si una persona hace las veces de esta, ejerce como este órgano, si estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, directamente podría ser sancionado esta persona por estar cumpliendo ese rol, como decíamos, de administrar el consorcio y no estar inscrito. Entonces, si bien no vamos a tener ningún problema si no tenemos un administrador, pero si alguien cumple ese rol, va a tener que someterse a la normativa y a toda la normativa que estamos estudiando. Y hay que tenerlo porque, por una cuestión de funcionalidad del régimen de la propiedad horizontal. Imagínense un edificio que no tiene administrador, pero no tiene de verdad. No, que Juancito del séptimo C se encarga de liquidar la expensa y cobrar y paga la luz. No, porque ya está cumpliendo el rol de administrador. Estamos diciendo que no existe administrador, o sea, que sea un caos y que nadie cumpla con estas funciones, lo que por eso digo que sería contrario a la funcionalidad del régimen de propiedad horizontal, porque eso conlleva a situaciones muy disvaliosas para ese edificio o para ese conjunto inmobiliario, porque no van a tener quien le pague la luz, por lo tanto le terminan acortando la luz. Y ni hablar si llega una demanda judicial y tenemos que oponer excepciones o contestar demanda a esa demanda que el vecino nos hace. Estoy dando un ejemplo que se me ocurre en este momento. ¿Quién lo hace? ¿Sí? Entonces, por eso decimos que se trata, este administrador, esta administradora, de una figura necesaria. Es necesaria porque es indispensable a la hora de cumplir con todas las funciones y tareas y necesidades que tiene un edificio o un conjunto inmobiliario. Y dice el código, ahí yo les anoté los artículos para que los tengan en cuenta, que se trata de un representante legal, este administrador. O sea, por un lado ya dijimos es un órgano de una persona jurídica. Y a su vez, ¿ven por qué son muchas las normas que se aplican? A su vez es representante legal de una persona jurídica. Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos todas las normas propias de los representantes legales de las personas jurídicas. Y a su vez, ¿qué vamos a aplicarle? Las normas de la propiedad horizontal en especial, que hay un artículo o uno específico que dice funciones y deberes, que es el 2067, que ahora lo vamos a ir desarrollando, que por supuesto es el específico más bien que lo vamos a aplicar. Y además, dice este 2065 que tienen ahí en la pantalla, tiene el carácter de mandatario, ¿sí? Entonces es órgano, es representante legal y a su vez es mandatario. Eso quiere decir que se le aplica esta combinación de normas, que esto genera un montón de obligaciones que hay veces, como bien dijo la doctora Alejandra Pasquet hace un minutito, hay veces desconocen. El problema, por qué insistimos nosotros desde la cátedra de derechos reales, tanto en martilleros como también en abogacía, porque a veces se desconoce, la gente vive en propiedad horizontal
y no sabe las obligaciones que tiene su representante, o ni hablar las obligaciones que tiene que tener la misma persona que está ejerciendo esta actividad, ¿no? Esta profesión de ser administradora o administrador. Entonces, como dice el código en este 2065, que es mandatario, obvio que se le van a aplicar también las normas del mandato, porque no lo va a decir, sería un tanto ilógico, ¿no? Que el código diga que tiene el carácter de mandatario y después no tengamos que aplicarle las normas del mandato, sería absolutamente, caería en la nada. Entonces, eso conlleva también que se le van a aplicar el 1319 y siguientes, que son las obligaciones y las funciones y los derechos que tienen el mandatario en un contrato de mandato. Sí, hay una pregunta. No sé cómo quiere hacer, doctora, para mí es lo mismo, si Ah, quiere ir cortando o al final. Eso no lo dijimos. No se escucha, doctora. Esto es muteado. No, una de las cuestiones que yo pensaba que podríamos hacer, como hicimos la webinar anterior, en tal caso, para, digamos, ir terminando un tema y cuando ingresamos a otro, vamos anotando las preguntas, te las mandan por escrito y yo las En el voy chat, claro. copiando y pegando y después las desarrollamos. ¿Les parece? perfecto. Bárbaro, Sí, gracias, va a Pablo. ser un poco más práctico porque si no, por ahí hay temas que van a llevar a más preguntas y me va a sacar Claro, tiempo eso a mismo. los otros temas. Bien, Perfecto, bárbaro, hacemos espectacular. así. Entonces anoten en el chat y listo. Después la vemos. Eso Vamos a mismo. dejar un ratito al final para las preguntas. Bueno, entonces, este administrador que es designado en asamblea, los sucesivos, ¿no? Ahora vamos a ver la designación, ahora vamos a ver qué es esto de los sucesivos, pero arranco diciendo esto, puede ser un propietario o propietaria, o también un tercero, que es muy habitual, ¿no? Una persona que se dedica como actividad lícita de su trabajo, su fuente de trabajo no en el sentido de derecho laboral, no nos confundamos. Obviamente que este administrador no tiene un vínculo de las normas de la LST, de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que tiene claramente un vínculo civil, un contrato de mandato, como decíamos, civil. Entonces, en ese sentido, trabajo en el sentido de como su labor, su actividad para ganarse la vida, como se dice habitualmente. Bueno, este señor que no vive allí y no es titular de ninguna unidad, pero se dedica a esta actividad. Bueno, puede ser una persona humana o jurídica. Muchas veces vemos personas, por lo menos acá en Capital Federal, hay muchos SRLs que son administradores de consorcio, tenemos un montón de casos. Y la que se inscribe en el registro es la SRL, no las personas humanas, sino la SRL. Y después, bueno, puede ser, cuando se trata de una persona humana, por lo general va a ser esto, sería raro que sean dos personas jurídicas conjuntamente, eso sí que no lo vi nunca. Cuando hablamos de una persona humana, puede ser una sola persona o dos. Entonces en el acta se nombra, no sé, a Marina y a Pedro indistintamente, podría ser una alternativa. Entonces Marina y Pedro no necesitan ir los dos juntos a las asambleas, los dos juntos a contestar la demanda o a la mediación, sino que con que uno lo haga ya es suficiente, o a veces, esto es a petición del consorcio, o a veces lo propone el administrador y los propietarios lo aceptan así como es, puede ser que esta administración conjunta actúe también en conjunto. ¿Qué quiero decir? Marina y Pedro conjuntamente, entonces ahí se complejiza un poco la tarea, porque los dos tendrían que contestar la demanda, los dos tendrían que ir a mediación. Por una cuestión de funcionalidad y practicidad se usa mucho más que sea conjunta, pero que actúen en forma indistinta. Así lo solemos ver en las designaciones y también en los libros de actas que los designan o en los reglamentos que ahora vamos a ver eso de que cómo puede ser por reglamento. Bueno, acá les quería contar también qué pasa con esto de la actividad comercial que les decía, actividad en el sentido de tarea profesional que ejerce esta administración. Gratuitamente podría ser, ¿qué quiere decir gratuitamente? Un consorcista, yo ahí lo aclaro, la ley 941 lo dice claramente, que si es voluntaria tiene que ser, la ley 941 recuerden que es la de Cava, tiene que ser, si es voluntaria, la llama la ley, tiene que ser un consorcista, y sí, tiene lógica, ¿no? Suena sospechoso que yo, que no tengo una unidad funcional ahí, me pongo a administrar gratuitamente en un edificio. ¿Con qué objetivo lo haría?
Entonces la ley 941 lo prevé, no lo tenemos previsto en una norma del Código Civil, pero es lo habitual, ¿sí? Que sea gratuito y que sea alguien que es titular de alguna unidad funcional de este edificio que está administrando gratuitamente. Y después, esto es importante resaltarlo, les pongo ahí, que como se le aplican las normas del mandato, recuerden, bueno, en principio el mandato, ¿se acuerdan que era oneroso? Esa es la regla general, ¿no? O sea, si yo hago un mandato, si yo cumplo el rol, mejor dicho, de mandataria, se presume que lo hago a cambio de un honorario. Por lo tanto, si nada pusimos, nos olvidamos, pongámosle, sería raro, pero pongámosle que nos olvidamos, no lo ponemos en el acta, bueno, yo voy a tener derecho a reclamar un honorario por esa actividad porque al mandato se lo presume oneroso, ¿sí? O sea, para decirlo claramente, si quieren que sea gratuito, ustedes están por designar un administrador en su edificio, tiene que ser bien clarito en el acta, se la designa Marina, DNI tanto, domicilio tanto, hay que poner todos los datos, correo electrónico, también es recomendable un correo electrónico constituido, todo eso, precisarlo en el acta y decir expresamente, la titular de la unidad no sé cuánto, va a ejercer la administración de manera gratuita. Porque si no colocamos eso, se aplica la presunción de onerosidad, ¿sí? Bueno, ahora me voy a acercar al tema este tan gigante que son las funciones. ¿Sí? Habiendo hecha esta introducción de qué pasa, cómo se lo determina, vamos a hablar un Aquí poquito de, perdón, de la designación y remoción. ¿Cómo? hay una pregunta, así cuando vamos al otro Dale. tema. Pablo pregunta, Sí, pero no solo el administrador es considerado persona jurídica, sino también el consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble y sus órganos son la asamblea y el consejo de propietarios, conforme el 2044 del 148, que lo incluye entre las personas jurídicas privadas. ven, ¿Es acá así? estaba, acá yo se los había contado, es uno de los órganos necesarios regulado por el 2044. Sí, sí. Bien, De, perfecto, bárbaro, así es. sí, de la persona jurídica consorcio, ¿sí? O sea, Bien. es un órgano de esa persona jurídica que recordemos, yo para que, a ver, yo arranqué porque si tengo que empezar a explicar cómo se afecta la propiedad horizontal, tenemos que tener 2 horas más para lo que es prehorizontalidad, ¿no es cierto, doctora? Tal Prehorizontalidad de cual, afectación nos va a llevar 2 horas. Entonces, yo arranqué hablando de que es un órgano del consorcio, ¿sí? Y es al así. mencionar el 2044, como que lo di por sobreentendido, perdón si no se entendió, pero parto de la base de que el consorcio es persona jurídica, también lo dice el 148, inciso H de nuestro Código Civil y Comercial, dentro Así de la es. nómina de personas jurídicas, nombra a la persona jurídica consorcio. Bien, entonces, la designación y la remoción. Yo les contaba hace un ratito que se lo puede designar por acta a los sucesivos. ¿Qué quiere decir esto de designación por acta a los sucesivos? Y al inicial, al primero, lo vamos a designar o lo va a designar el titular de dominio del inmueble, ese titular originario, en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Este primero lo elige esta persona titular de dominio de ese inmueble antes de que se inscriba. O sea, primero lo vamos a poner en la escritura, que se llama reglamento de propiedad horizontal, no sé, Marina García, DNI tanto, todo, nombre, apellido, DNI, domicilio, todo va a estar enunciado de manera detallada en el reglamento. Esta señora Marina va a estar en el reglamento, en esa escritura inscripta. Ahora, ¿qué pasa si se nos muere la pobre Marina o Marina renuncia? Ahora vamos a ver que hay una asamblea preliminar, pero primero quiero ver esto. Bueno, si Marina se muere, renuncia, la remueven, no le renuevan el mandato, no vamos a necesitar, dice este 2066, redactar otra vez el reglamento, ni hacer una cláusula de modificación, inscribirla en el registro. Por suerte, el código nos ayuda, nos hace un poquito más fácil la tarea y quedará Marina anotada de acá a 95 años más, pero podemos tener un montón de administradores nuevos y la señora Marina queda allí, ¿sí? ¿Qué pasa? Está Marina, ¿no? Como administradora designada en el reglamento. Y nosotros somos varios propietarios y ya nos damos cuenta que hay más del 50% de las unidades funcionales
ocupadas. Esto haciendo mención a este 2066. Y Marina nos está cayendo medio mal, nos parece que actúa mal, que no está haciendo bien la tarea, que se queda con plata, típico, ¿no? Está robando, dicen. A veces la gente se apresura un poquito, ¿no? Para hacer semejante acusación, pero bueno, pasa, ¿no? No estoy inventando nada que no he escuchado 7 millones de veces, por lo menos. Entonces, no nos cae bien Marina. ¿Qué hacemos? Bueno, le pedimos a Marina que convoque esta asamblea, esta primera asamblea que prevé 2066, que ella la tendrá que realizar sí o sí, porque es un mandato legal. Ella no puede decir, no, bueno, no puedo esta tarea, no, mañana, el año que viene, ya vienen las fiestas. No, el 2066 dice que si se encuentran ocupadas más del 50% de las unidades, o la primera opción es, se cumplieron los 90 días más los 2 años desde el otorgamiento del reglamento, esta señora administradora designada por reglamento está obligada a convocar a esta primera asamblea. Y esto es una respuesta que da este Código Civil y Comercial a un problema enorme que teníamos con la ley anterior. Tampoco hablé de la 13512. Ahora que voy pensando hay un montón de temas, pero es que no hay forma de resumir todo. Antes teníamos la 13512 antes de que entrara en vigencia este Código Civil y Comercial, ¿no? Y esta respuesta no estaba, y era un problema, porque había cláusulas de irrevocabilidad, que Marina, en la época de la 13512, tenía derecho a estar 10 años, y si no lograban todos los 2/3 que ponía también esas cláusulas para removerla, Marina se quedaba, y se quedaba 10 años, aunque no la quería nadie Marina. Entonces, a mí me parece muy, muy eficaz, muy interesante esta figura del 2066, porque de esta forma los propietarios le pueden exigir que ella convoque, y fíjense, no es que le vamos a tener que a remover, bien digo, sino que ella tiene que lograr que se la ratifique. No es lo mismo la remoción que la no ratificación. Si Marina quiere quedarse dándose alguna de estas dos circunstancias, que son más de 90 días y 2 años desde el otorgamiento del reglamento, que sucedió, mejor dicho, o que son más del 50% las unidades que se encuentran ocupadas, si ella quiere quedarse, va a tener que lograr que la ratifique la asamblea y lograr una mayoría, como no aclara cuál, tenemos que aplicar la mayoría absoluta, ¿no? No dice cuál, porque ahora entré en la duda. Recuerden que la mayoría residual es la mayoría absoluta del 2060, primer párrafo, que es sobre los totales. Si nos faltan votos, Marina no puede lograr la ratificación. Distinto es la remoción, y acá de paso me meto un poquito con uno de los temas que son al final, pero está bueno darlo ahora, que viene el tema de designación y remoción, si bien parecen contrarios, pero están íntimamente relacionados. La no renovación implica, yo quiero, o la ratificación, que en los efectos serían los mismos. Yo quiero, soy la administradora y quiero que ustedes me ratifiquen. Tengo que yo lograr que me ratifiquen por 1 año más, porque la 941 regula 1 año más, y la 14701 también. Si estamos en otra provincia, y bueno, vamos a aplicar el Código Civil, que dice es lo que diga el reglamento. Igual también está peleado, ¿no? ¿Qué pasa si el reglamento dice otro plazo? Pero bueno, no quiero marearlos. Cada tema que digo se me abre una puerta. Pensemos que yo quiero que me ratifiquen y no lo logro. Bueno, yo tengo que lograr que la mayoría absoluta me diga, Marianela, quédate 1 año más. ¿Se entiende? En cambio, la remoción es cuando el mandato está vigente o cuando no han sucedido estos supuestos de la primera administradora inicial, no se han dado estos supuestos, y yo me quiero quedar en el consorcio y ustedes consorcistas me quieren remover. Ahí son ustedes, como todavía el mandato está vigente, lo que tienen que lograr es removerme. Y para eso van a tener que aplicar la mayoría que el reglamento prevea para la remoción, o como les decía recién, la mayoría absoluta, que es la mayoría aplicable en todos los casos que no tenga una mayoría especial obligatoria por ley o por reglamento. ¿Sí? Entonces, no mezclemos, no nos confundamos la remoción con la ratificación. Son dos figuras distintas. La ratificación se puede dar en el primer administrador, como es en este caso, del 2066,
en esta primera asamblea, o la ratificación en los administradores sucesivos también. Supongamos que Marina se va y nombramos otro, y después este se va y otro, esos serían los sucesivos, ¿no? Bueno, estos sucesivos, cuando se está por vencer el plazo, previamente a que se les venza el plazo, va a tener que lograr que la mayoría le ratifique, ¿sí? Si está el mandato vigente, es al revés. Son los propietarios, las propietarias, los que tienen que lograr reunir la mayoría legal o la mayoría legal no, porque el código no dice expresamente para remover una mayoría, por lo tanto nos remite al reglamento, y si el reglamento nada dice es de los 2060, que es la mayoría absoluta. Bien. Bueno, entonces acá nos metemos un poquito con estas normas del 67, perdón, 66 que vimos recién, que son las tareas, los deberes que tiene este administrador. Y también ahí les pongo, en el de la ciudad es el artículo 9, y esperen que en esta me olvidé ponerlo, pero en otro lado creo que lo había puesto, en el de provincia es el artículo 8. Por las dudas lo voy a volver a mirar para no confundirme. Tengo acá la 14701, el artículo 8, es la que dice qué tareas tiene, qué funciones tiene la administradora o el administrador, ¿sí? Que son parecidos, no son exactamente iguales, pero son muy similares, ¿sí? El artículo 9 de la 941, el artículo 8 de la 14701 y el 2067, ¿sí? Vamos a hablar principalmente del código, porque el código se aplica a todo el país, ¿sí? Los otros se aplican solamente en el territorio especial. Si me acuerdo alguna perlita así, mientras voy explicando, se las menciono, pero en principio me interesa tratar de ser lo más abarcativa y mencionar lo que dice el Código Civil. Convocar asamblea, eso es la primera función, ¿no? Y fíjense, se trata de un mandatario, decíamos, ¿no? Y como mandatario, ¿qué es? Tiene que escuchar a su mandante. ¿Y cómo lo escucha a su mandante? Y con la asamblea. Tiene lógica que lo ponga primero. Yo no creo que tiraron la monedita y dijeron ponemos primero esta función. No, esta función está primero en esta nómina del 2067 por una razón en especial, que es él debe escuchar a su mandante porque tiene que cumplir con las instrucciones que su mandante le dé. ¿Sí? Y además también tiene que informar. Es un deber que tiene todo representante de las personas jurídicas, informar todo lo relativo a esta persona jurídica que representa. Bueno, y después tiene que ejecutar, o sea, no solamente tiene que escucharla a la asamblea, no solamente le tiene que contar cómo está el edificio o el conjunto inmobiliario a la asamblea, y redactar el orden del día conforme al reglamento, sino que además va a tener que cumplir con lo que la asamblea le determine. Y acá yo siempre digo unas palabras que siempre me repito, perdón si alguien escuchó alguna charla mía, pero está esa historia no, está esa frase que es muy popular, que uno capaz que si alguno fue a una asamblea la habrá escuchado, que alguien enojado a los gritos decía, la asamblea es soberana, ¿sí? Hay gente que, la soberanía de la asamblea es soberana. Y yo siempre lo freno y le digo, un momento, la asamblea es soberana siempre que actúe dentro del marco de la ley. ¿Sí? Todos los que asistimos alguna vez a una asamblea van a entender de qué estoy hablando. Porque hay veces la gente en asamblea, el hombre masa, ¿no? El hombre conjunto, todos en conjunto se avalentonan y se enloquecen y quieren decidir cualquier cosa para cumplir con su capricho. Entonces, por más que la asamblea haya ese dicho popular de que es soberana siempre que cumpla con el Código Civil, bueno, ni hablar con la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Por supuesto, la ley de contrato de trabajo, por decir, bueno, sí, no nos vayamos a ejemplos exagerados de que la asamblea decida algo que atente contra el tratado de no discriminar. Está bien, que también, hay veces hay que aclararlo, pero hay veces la asamblea pretende cumplir con la ley de contrato de trabajo, y esto no estoy diciendo algo que, escuché una vez en un caso que me contaron de una persona que le pasó como esa canción de Serrat, que dice, conozco un señor que un día fue feliz. No, lo escuché 500.000 veces. No, pero la escala salarial no llegamos, no, bueno, los aguinaldos, y así con todo. Entonces, la ley de contrato de trabajo es una ley nacional que la tenemos que cumplir. Entonces, la asamblea soberana siempre que cumpla con las normas. Y con todas, no las que les gusta sí y las que no les gusta no.
Me pueden caer más simpáticas unas que otras, pero las tenemos que cumplir todas. Bueno, vamos al otro inciso, ¿sí? Yo no les puse las letras, pero eso son letras, ¿sí? Cada flechita celeste es una letrita, A, B, ¿sí? Marianela, Atender a la... hay una Perdón, estoy preguntita. hablando muy rápido, ¿no? No, Disculpen no hay si a veces problema, te cuento. De Walter te dice: la designación pasada la media hora de convocada a la reunión se celebra con los presentes, aunque no sean la mayoría designa el cargo. A ver, la designación pasada la media hora de convocada a la reunión se celebra con los presentes, aunque no sea la mayoría designa el cargo. No sé si, Walter, querés ampliar. está hablando de la media hora, ¿sí? Sí, Pero la supongo que sí. media hora tenemos muchísimos fallos anteriores y bueno, ni Por hablar eso. actuales van a ser, que dicen que es Sí, inconstitucional las cláusulas de la media hora, sí. ¿sí? Y Pero la están media en hora no, todos porque no lados. nos... Perdón, doctora, ¿cómo? No, que justamente lo de la media hora, viste, lo ponen ya como por defecto, ponen lo de la media hora, viste. Y una Claro. de las cuestiones que también, que vos decías recién, que es muy interesante porque vos decías la asamblea es soberana, pero está perfecto lo que acabas de mencionar, porque en realidad lo que pasa muchas veces es que la asamblea termina siendo un campo de batalla, un campo de batalla verbal, Sí. un Hay campo veces hasta donde hay, violencia física. claro, hostigamientos, donde realmente muchas veces inclusive se cartelizan algunos propietarios en contra de alguno, ¿no? O en contra Y del encargado, o en contra del administrador, o del inquilino. Siempre hay alguien para discriminar, para maltratar, para bulinear, como se dice exacto, ahora. exacto, Sí. exacto. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, si quieren, termino la idea de lo de la media hora. La media hora es válida por media hora. Yo te amo. Parece obvio lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Hay un ruido de una casa, me parece, ¿no? A ver, Lo de sí, la media... Ahí está. Lo de la media hora sirve para media hora. O sea, en vez de juntarnos a las 9, nos juntamos 9:30, ponemos en el orden del día, fantástico. Pero 9:30 no tenemos derecho a incumplir el Código Civil. Otra vez lo mismo, esto se vincula con lo que les decía recién. No es que a la media hora la Asamblea es soberana y puede romper el Código Civil, la Constitución Nacional. No, el Código Civil dice que las mayorías son sobre los totales de los propietarios. Entonces, no podemos a la media hora decidir sobre los presentes. A la media hora también tenemos que cumplir con las normas del 2060 y demás normas que 2059 y todas las normas que hablan de mayoría, ¿sí? Entonces guarda con eso, porque se la usa como herramienta que antes todavía con la ley 13512 que no era tan clara, pero ahora encima tenemos una figura, pasa que me voy de tema, que es tema de la charla del año pasado. La propuesta de decisiones, que es una propuesta que se puede hacer a través de una circular, una notificación a los ausentes, y así podemos con los días cumplir con las mayorías. Pero se podrá usar eso, pero no decidir ahí en el momento en la asamblea a la media hora, porque es incumplir con el Código Civil, que establece que las mayorías son sobre los totales de las unidades y los porcentuales, no sobre los asistentes. Bueno, entonces, volviendo al inciso C del 2067, que habla, perdón que se me corrió ahí está. El inciso C que dice atender a la conservación, ¿sí? Fíjense, de las cosas y partes comunes. Bueno, esto es como esencial, ¿no? Me parece que es una de las tareas más sobresalientes y más fundamentales, ¿no? ¿Para qué queremos designar una persona que nos represente? Y bueno, principalmente para que se haga cargo del mantenimiento, de la seguridad y la estructura. Es obvio que no es que él tiene que ponerse a cambiar las lamparitas, ni a arreglar el ascensor cuando se rompe, eso está claro. Lo que va a tener que hacer él es contratar al proveedor bajo toda la normativa que corresponde, ¿sí? Cumpliendo con todas las normativas fiscales, por ejemplo, que tenga factura, esta persona que contratamos, que esto es un tema también que a veces se enojan tanto, ¿no? Porque también las expensas no son tan baratas como quizás ser baratas, no sé si es la palabra, se hicieron más onerosas que hace años atrás. Y bueno, porque cada vez más
se reguló más una cuestión. Ahora la figura que comúnmente se llamaba el changarín, esta persona que contrato viene, pinta, y le pagamos unos pesitos para que pueda darle una mano. Esa persona, si no está en regla, en el sentido de que no está inscrito en el monotributo, o si está en relación de dependencia en una empresa que se dedica a esa actividad, no lo puede hacer el administrador porque estaría incumpliendo con las normas fiscales, y esto puede llevar como consecuencia, además de las responsabilidades si sucede algún siniestro, la denuncia de este administrador frente al registro por este incumplimiento, ¿sí? O también puede ser que de oficio, ¿no?, le apliquen la sanción el registro público. Entonces, esta conservación de las partes comunes no es solamente hacer la conservación, sino hacer la conservación siempre cumpliendo con toda la normativa. Y acá podemos incluir un montón de cosas. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de los matafuegos, ¿sí? El tema de las desinfecciones. En Cava pasábamos de que primero estaba obligatoria la desinfección, ¿no? Todas las semanas después se volvió optativa, pero siempre que la asamblea lo diga. Eso, por supuesto, que tiene que ver con normas administrativas. Se imaginan que el código no se va a poner a redactar uno por uno, eso depende de cada municipio, de donde se encuentre situado el edificio, las distintas normas de conservación que dependerán. Por ejemplo, acá en Cava tenemos también que tenemos que sacar la basura de 19 a 21. Y esto tiene que ver, ¿sí? Si alguien saca la basura fuera de ese horario, y he visto un montón de veces que reciben multas los edificios. Quizás no el administrador, pero sí el edificio por el incumplimiento, ¿sí? Y así un montón de cuestiones que tienen que ver con ordenanzas municipales y en nuestro caso las leyes de la legislatura porteña, ¿sí? Eso dependerá de donde esté situado el edificio. Bueno, me meto en otro tema también complicado, que es practicar la cuenta de las expensas y recaudar los fondos necesarios. ¿Qué es Marianela, esto, no? Sí, te interrumpo 2 segunditos antes de que salgas del dale. tema. Aquí una participante pregunta sobre el tema de asambleas, muy buena pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa si no se logra nunca que asistan ni a las asambleas ordinarias anuales, ni el 50% de los propietarios? Bueno, lo que vamos a poder usar es la figura de la propuesta de decisiones que está prevista en el 2060, segundo párrafo de nuestro Código Civil y Comercial, o sea, esto se aplica a todo el país, que es Sí. una figura que permite que los presentes propongan, por ejemplo, no sé, estamos hablando de administrador, renovarle el mandato a la administradora. Se nos está por vencer el mandato y yo les digo, bueno, ¿quieren que me quede un año más? Sí, pero no llegamos. Son 100 unidades y bajaron 35. No llegamos ni por asomo, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que me va bien, tengo buena onda con estos 35 y, no sé, 33 me dicen sí, perfecto. Bueno, habrá 2 que votan en contra y vamos a tener que notificar a todos los restantes, que ya me perdí con los números, deben ser 65 ausentes, ¿no? En ese ejemplo, Sí. siempre hago lío con los números. Bueno, a esos 65 voy a tener que notificar diciéndole la asamblea del 29 del 11, mañana lo haré, ¿no? Al otro día, es raro que en ese mismo día lo hagamos. Mando una notificación diciendo, la asamblea del 29 del 11 me propuso renovar el mandato por un año más, como propuesta del 2060, segundo párrafo. Y estos 65 que faltaron pueden callarse y no contestar nada, pueden rechazarlo dentro de los 15 días desde que les llegó la notificación, o adherirse voluntariamente y decir sí, buenísimo, que se quede un año más. Al día 15 del último notificado, dice el 2062, yo tengo que hacer como un pie de acta y anotar al final del acta donde me habían hecho esta propuesta de renovación y sacar cuentas. Los que me dijeron que sí, los sumo a los que me habían dicho que sí en la asamblea. Los que me dicen que no de manera concreta, con posterioridad, dentro de los 15 días, los sumo a los que me dijeron que no en la asamblea. Y los que se callaron la boca, que pasa mucho en la práctica, vamos a encontrarlos con mucha gente que no va a responder. Gente que si no tuvo ganas de ir a la asamblea, tampoco tiene ganas dentro de los 15 días de contestar la propuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos que se callan, que no dicen nada, el silencio, se los va a sumar a la propuesta, o sea, a esa afirmación. Dice, se los tendrá por aprobados, dice el 2060, excepto que se opongan por igual medio. ¿Escucharon el versito ese, el dicho que dice el que calla otorga?
Bueno, yo digo, se nos volvió ley ahora, en el 2060. El que calla otorga. Si vos no decís, no, no quiero que Marianela esté un año más, bueno, te estás adhiriendo a esa propuesta. Por eso, recomendación, cuando hagan la propuesta de decisiones, tienen que hacerla en forma imperativa o afirmativa. Porque si la hacemos en modo interrogativo, estamos en problemas. ¿A dónde pongo los silencios, no? Entonces esa figura es muy, muy eficaz, a mi modo de ver, ¿no? Mi opinión. Esto es nuevo, no es nuevo, ya tiene 8 años. 8 años Sí, y lo que pico, pasa ya es no que es, viste que hay cosas que como todavía no se conocen bien del código, puede pasar más de 8 años y todavía vamos a seguir sin conocerlas porque sí, sí, sí. no se abordan desde ese lugar, sino que se hacen como quien dice pretorianamente, ¿no? Y con una jurisprudencia casi, digamos, a cargo del consorcio. No, porque antes lo Me hacíamos así, causa entonces lo gracia porque seguimos no, en este haciendo. edificio hacemos siempre así. Ah, Siempre tiene un así, código. nosotros siempre hacemos así y nos llevamos re bien, es así, pero bueno. No solo pretoriano, sino también legislativo, o sea, dictan normas, jurisprudencia, todo. Todo, Es tiene los tres increíble. poderes. Bueno, pero nos quedamos tranquilas que estos talleres, estos webinars que hacemos, es teniendo en miras eso, ¿no? Que la gente se entere. Que la gente se Sí, entere que hay un nuevo código, que hay un montón de funciones que tiene este administrador, esta administradora que tiene que cumplir. Y eso significa también derechos que tienen los propietarios para reclamarle a este administrador. O sea, digamos, ese es el motivo por lo cual hacemos esta charla. y Bueno, además aquí no sé si pregunta respondí la una pregunta. Sí, participante, dice también, Alicia, ¿cuál es el derecho al límite que tiene el administrador? Y sí, obviamente, sí, sí, él sí. tiene Como el sus límite, no entiendo lo que digo. limitaciones, no podemos pedirle todo. Lo que pasa es que es Ah, muy claro. amplio de pronto, ¿no? Pero bueno, hay un límite que está determinado legalmente Sí. y por el Hay gente que se reglamento. piensa que es un poco el psicólogo, un poco el Todo, empleado todo. particular. Claro, Sí, 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 no, que tiene que contestar a las 3 de la mañana. Bueno, hay toda una serie de exactamente. dispositivos ahora también, hay Sí, aplicaciones, ¿no es cierto?, donde, bueno, tienen un horario para responder. Obviamente, y en caso de urgencia siempre hay algunos canales que ya el administrador de consorcio puede dejar, como quien dice, digamos, plasmados en la establecidos, comunicación, organizados claro. en un circuito, ¿no? Así que bueno, Sí, por sí, escrito. sí, lo vemos. Pero el tema de las redes y el tema de el celular, el WhatsApp, es un problema que está bueno para un montón de cosas, pero también nos complica a nosotros los abogados también. Ay, es Sí, una preguntita, decís, pero es una sábado a las preguntita. 5 de la tarde. O sea, por más que sea una preguntita, no sé si se me abrió a mí algo o si se les abrió a ustedes también, se me empezó la computadora, capaz que es mi PC. No, Bueno, acá está ¿seguimos o no sé todo si hay bien. otra más de este tema? No, ¿Estamos bien? sí, sí, continúa, continúa. Entonces vuelvo al tema de la cuenta de las expensas, ¿no? Recaudar los fondos. Y fíjense, ¿no? Yo se los voy tirando para el lado de la responsabilidad, porque si no, nos queda pendiente eso. Él tiene o ella tiene como administradora que practicar la cuenta, lo que comúnmente llamamos liquidar expensas. La 941 habla también de liquidación mensual de expensas, cómo las tiene que hacer. Él tiene que liquidar expensas y es más, ahora el código te exige que dividas las expensas en ordinarias y en extraordinarias, cosa que la 13512 no lo imponía. Ahora, también el liquidar y el recaudar los fondos conlleva un poco lo que decíamos recién y también un poco en hacer un poquito más, porque a veces me ha pasado de escuchar, bueno, yo pasé la liquidación, yo pedí que paguen y ya está, y se quedan ahí. No. Esta tarea que le da al administrador de practicar la cuenta tiene implícito, aunque no te lo diga con todas las letras, que si no le paga un consorcista, él tiene que iniciar un juicio por cobro ejecutivo de expensas. Porque si no sería muy fácil. Bueno, yo estaba la cuenta bancaria abierta, yo pasé la liquidación, hace 4 años que no pagan, bueno, no. Él tiene que tomar las medidas tendientes para poder lograr el cobro. Y como las vías de hecho están prohibidas, tiene que ir a la justicia, ¿sí? Y acá yo entiendo, y la doctrina en esto es prácticamente hoy por hoy pacífica,
que él no necesita de una asamblea previa que le diga, que le dé la orden especial de decirle anda a iniciarle juicio al del séptimo C que debe expensas. Puede hacer el juicio ejecutivo por cobro de expensas por su propio obligación que tiene en este inciso que estamos estudiando. Y así entre paréntesis, para no meterme a hablar de expensas, que podría ser otro taller aparte, prescriben a los 2 años, cuidado, porque es muy veloz. Entonces, y prescriben mes a mes. Claro. Yo siempre les recuerdo eso también. Ahora estamos en el mes de noviembre del 2023 y ya octubre del 2021 está prescripto. ¿Sí? Entonces, eso guarda también, porque está bien, el reclamo lo podemos hacer, pero recuerden que, está bien, el juez no te puede de oficio ordenar la prescripción, pero si del otro lado el abogado estudió un poquito de derechos reales y estaba despierto el día que dimos ese tema en la facultad, tendría que oponer como excepción la prescripción, ¿sí? Bueno, Yo siempre les hago esa broma a los chicos. Miren cómo ustedes tienen que estar despiertos en la clase, porque es una responsabilidad enorme del abogado que se le escapa cuando le llega el mandamiento de intimación de pago y están reclamando deudas que son que superan los 2 años. O sea, por supuesto, no es que se libera de todo el deudor, sino que se va a liberar de los dos. Por eso les digo, de octubre, ponele, debe desde febrero del 2018, bueno, de febrero del 2018 a octubre 2021 están prescriptos, pero no es de oficio, lo tiene que expresamente así disponer no, contestar o poner la excepción el deudor a través de su letrado. Bueno, me fui al tema de expensas, perdón. Vamos al otro inciso, disponer parcial o totalmente del fondo de reserva. Esto era el fondo de reserva, era el ahorro que hacían los copropietarios, que decidían a veces por asamblea o por reglamento. Hoy por hoy, con lo mal que están las cosas económicamente, no sé si hay tantos edificios que tienen fondo de reserva, porque lo terminaron usando porque se les licúa un poquito, ¿no? Con la inflación gigante que hay. Pero antes, cuando no estaba todo tanta inflación, hay veces que ahorraban plata los edificios. O hay edificios que tienen plata también. Hay gente con plata. Y estos edificios que tienen plata la ahorran en una cuenta aparte. Puede ser que la pongamos, no sé, en lo que quieran, ¿eh? En lingotes de oro, los juntamos, o en plata específicamente efectivo, en una cajita o en una cuenta bancaria. Eso lo decide la asamblea. Y esa plata no la va a poder destinar la administradora a lo que ella quiera o usarla para los fondos cuando surge una eventualidad del consorcio, si primeramente no cumple con eso que dice ahí el inciso al final. ¿Ven? Ya les digo qué inciso es el inciso D, ¿sí? Disponer total o parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos. Supongamos, veníamos juntando dinero para, no sé, pintar todo el edificio, que vale mucha plata. Pero resulta que en el medio surgió una eventualidad típica, que se rompió un caño de gas y bueno, hay que arreglarlo. Por supuesto que hay que arreglarlo, no vamos a poder decir, no, primero pintemos el edificio y después arreglamos el gas, sería un poquito ilógico, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a poder usar sola la plata, disponerlo? No. Si hay consejo, pedirle la autorización previa. La pregunta es siempre, ¿qué pasa si no hay consejo? Y bueno, no sé, ahí se me ocurren 2 respuestas. Una primera es lo puede hacer solo. Y otra es, tendría que convocar una asamblea. No sé cuál de las dos. Pero que les dije, yo no tengo todas las respuestas. No sé qué opina la doctora. Lo que pasa que antes lo que se hacía, si no había consejo, porque siempre el consejo fue optativo, se hace certificar por un Claro, contador. claro, claro, claro. Sí, sí, nosotros, al Entonces, menos bueno, se podría. yo hacía eso. Claro. Cuando litigaba en Lomas, Sí, claro, se le pide a un contador. Sí, esa es otra opción. sí, para tener casi una seguridad. Claro, podría hacerse de esa forma también. Así que bueno, es una pregunta que queda medio el interrogante. Si hay consejo es fácil, le Es tenemos que fácil. preguntar, no es que, bueno, ahí lo tenemos que consultar sí o sí. Bueno, eso es, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, como él tiene que liquidar expensas, como él va a recaudar la plata de expensas y demás,
él está ejerciendo una actividad con dinero ajeno, es un negocio en cuenta ajena, ¿no? Lo que se llama un negocio de confianza, ¿se acuerdan? Un negocio jurídico, en ese sentido lo estoy planteando. Y va a tener que rendir cuentas, como es mandatario, que decíamos también, y esta rendición de cuentas la va a tener que hacer dentro de los parámetros que le va a indicar el reglamento. Lamentablemente a veces los reglamentos no nos dicen nada, pero bueno, supongamos que tenemos una fecha que dice el reglamento, desde esa fecha que dice de cierre del ejercicio financiero, a partir de ahí vamos a tener que contar 60 días como máximo para convocar una asamblea, porque obviamente que las cuentas las debe rendir ante su mandante, ¿sí? Ante el mandante. ¿Que quién sería el mandante? Bueno, la asamblea, como decíamos, ¿no? Los copropietarios que se reúnen en este órgano asamblea. Bueno, a veces, ven ahí les pongo, excepcionalmente, podría suceder que no se pongan de acuerdo, no le aprueben las cuentas, y ahí no va a quedar otra alternativa. Pero esto, lo remarco, es de excepción. No hay que asustar a nadie que está por administrar consorcios, no es que se la van a pasar en tribunales rindiendo cuentas. La verdad que no es algo que pase todo el tiempo. Pero a veces, cuando la cosa viene muy peleada, el administrador que no le aprobaron las cuentas, para esa altura ya está todo tan complicado en el consorcio que seguramente renunció, podría iniciar este proceso especial que prevé el Código Procesal, ¿no? Yo les hablo del de Nación, que es el que manejo, pero después miraremos, depende de dónde nos encontremos, que el Código Procesal que corresponda, el 652 del de Nación, dice que podríamos pedirle al juez la rendición de cuentas. O sea, yo me presento las cuentas, la otra parte va a tener que presentar las cuentas, se va a nombrar un perito contador y después el juez dirá quién era el que tenía que rendir esas cuentas válidamente y que correspondía, y a veces arroja la posibilidad, porque para esto se hace, ¿no? No lo hacemos solo para quedarnos, tenía razón, las cuentas estaban bien, es para hacer reclamos posteriores de daños y perjuicios, porque ustedes, porque no me aprobaron las cuentas, tuve el problema de que no me reconocían que yo había adelantado esta plata. Esto es algo muy habitual, ¿sí? Estas peleas yo las he visto que se arman cuando el administrador, cuando no alcanza la plata, hace un adelanto de dinero. Y entonces del otro lado no se lo reconocen, dicen que es mentira, o dicen que era menos, o dicen quién te dio permiso para que nos prestes la plata. Y se arman unas batallas, como decía la doctora, se arman unas guerras tipo Game of Thrones, así, que se matan. Y entonces el administrador dice, bueno, yo tenía razón, supongamos que se demuestra así en esta rendición judicial, y en base a que yo tenía razón de mi rendición de cuentas era la correcta, voy a pedir los daños y perjuicios, porque no me devolvieron el dinero a tiempo, porque me obligaron a litigar y demás. Y también del otro lado, ¿no? Por supuesto que este es un proceso que lo puede iniciar el administrador que no le aprobaron las cuentas, o los consorcistas con un nuevo administrador, a este administrador saliente, porque no aprobó, porque no rindió cuentas, o a veces rindió y no se las aprobó. Y acá hay algo interesante, porque si vamos a encontrar fallos, cuando uno se pone a buscar fallos, vamos a encontrar unos cuantos fallos que dicen que no puede un consorcista solo, por su cuenta, iniciar un juicio de rendición judicial de cuentas, ¿sí? No está legitimado activamente, porque el legitimado, o sea, el que tiene la legitimación activa, o sea, la potestad procesal para iniciar este proceso judicial, es la persona jurídica consorcio, y no Pedro Jiménez del séptimo C. Él unilateralmente, como persona humana, no tiene la legitimación. Entonces, no perdamos tiempo en tribunales, porque yo he visto muchos fallos en los cuales los jueces le terminan diciendo que no, le rechazan la falta de legitimación, ¿sí? Esto es porque Lo se que, enojan con el que se fue. sí, lo que sí se puede hacer, que también, digamos, eh, es uno de los casos que generalmente ocurre, que, por ejemplo, llega la asamblea ordinaria anual y ya en el orden del día dice que el administrador procederá a su renuncia y que va a presentar la rendición de cuentas, ejercicio, no sé, de diciembre del 21 hasta noviembre del 22. Pongo un ejemplo. Lo importante es que
¿Qué ocurre en muchas oportunidades? En muchas oportunidades ocurre que la asamblea, por ahí en una forma muy vulgar lo voy a decir, para sacárselo de encima, dicen que sí a todo. Y resulta que no presenta una rendición de cuentas que no prevé, como dice el código, el aspecto, digamos, económico y el financiero, ni tampoco presenta la documentación en original, o si no es en original, cuando son, digamos, digamos, pequeñas compras donde no es usual entregar una documentación formal o validada por la AFIP, bueno, esa es esa forma. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí el que no está de acuerdo? Porque si después no lo puede hacer. Ahí lo que tiene que hacer es, en ese mismo acto, el consorcista que no esté de acuerdo con esa presentación, tiene que dejar por escrito, eso lo tiene que figurar en el acta y él tiene que firmar, de que se opone a la aprobación de la rendición de cuentas parcial. Y ahí mismo solicitar. Nominalmente, no decir, bueno, voto en contra y no, que yo que soy titular de tal unidad, rechazo esta, claro, Esta aprobación, muy ¿sí?, de interesante, claro, rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque él sí después solo va a poder ir sin necesidad del claro, consorcio. ¿Estamos? claro. Pero eso es fundamental, ese paso es importante. Lo que pasa es que la mayoría de los copropietarios no lo saben. Entonces, bueno, que se vaya, qué sé yo, después, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que no tenemos que Claro, decir eso. Y bueno, ya perdieron la oportunidad procesal oportuna, como generalmente decimos, ¿sí? Y es lo que dice Marianela, y después listo, vos consentiste, vos firmaste. No, pero no. Y ahí mismo también lo que yo sugiero en estos casos también, que se solicite la rendición de cuenta final, ¿sí? exacto. Porque después si no, se va directamente y hay que, como dice Marianela, hay que ir a la justicia, solicitarlo, otra vez tenemos el problema, y ya ahí no es el punto, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo es en estos casos, primero concurrir a las asambleas, porque el que no se, a ver, Sí. el que no se queja, que no se queje. Ujú. Esta creo que es No, una no de te las, quejes si no te quejas, ¿no? Es claro, Bernancito. esto es uno de los paradigmas del caso, digamos, de las asambleas. Así que bueno, si le arreglaron el balcón al del séptimo C y no se lo arreglaron al del sexto C, y bueno, porque vos no fuiste, qué sé yo, no hiciste el reclamo que correspondía. Entonces, Sí, un poco, digamos, ese es el punto, ¿no? Pero en el caso de la rendición de cuentas es un tema álgido, ¿eh? Es un tema álgido, pero tiene solución. sí, Aunque ahí es donde yo le encuentro, discúlpame que hago esta, sí, sí, yo le encuentro como una especie de laguna legal donde el propietario, ¿sí?, queda un poco desprotegido. Porque si no sabe esto, y no tiene no, por claro, qué si no se saberlo, asesora, y no tiene por qué saberlo, claro. porque para eso le otorga la confianza al administrador de consorcios, se pierde la oportunidad. Entonces, después, como vos decís, y sí, va a querer después iniciar algo, va a ser extemporáneo, y después le va a decir, no, mire, Sí, listo. Y encima con costas. claro, Por eso. Y para exactamente. mí ahí el código dejó un poco desprotegido al propietario. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos más al propietario por un solo lado, tenemos al conjunto propietario que conforma una persona jurídica diferente de cada Claro, uno porque o la de los. 13512 prestaba, como estaba redactado, Claro, ahí se como prestaba. no decía clarito que era una persona jurídica, si bien ya la doctrina y la jurisprudencia Sí, lo decían, pero no había una pero letra no específica había, en la no había. Por 13512, pero eso, ahora no hay duda. pero ahora ese es el problema que yo por ahí lo veo, y que quizá, ojo, haciendo una buena redacción de un reglamento de propiedad horizontal o Sí, agregarlo después en digamos, en un acta que está aprobada, también se podría, digamos, dar la sí. posibilidad. Pero bueno, El dejarlo en día de un acta, mañana para una modificación del código también está bueno, sería para mí, interesante. sí, yo estoy con ese tema porque, bueno, en estos Claro, momentos yo noto que hay muchos propietarios
desprotegidos. No solamente en Sí, conjunto, sino algunos propietarios el individual, desprotegidos ¿no? Porque es todo muy por la en mayoría, forma individual. Es un claro, poco lo que yo noto, que vienen muchos a consulta. No es que claro, viene, digamos, no sé, de pronto dos de los consejeros, o viene, digamos, un grupo y dice, mira, tenemos el problema. No, viene uno solo y dice, mira, claro. a mí no me están diciendo tal y cual cosa, y ahora yo no sé cómo obrar. Y entonces yo siempre digo, todavía tenés la posibilidad en tal momento. Ahora, si se le fue la posibilidad, y tampoco tiene por qué saberla, ¿no? Sí, Ese es el punto. Bueno, sí, sí, la doctora, por información favor. es fundamental. Sí, Bueno, hay mucho más para hablar de rendición, pero se los vamos a resumir con esto, ¿sí? También podemos decir que lo último que digo de rendición es que el código dice en el 2067, que viene después, más el inciso J, dice que en caso de renuncia, dentro de los 15 días hábiles, a ver si lo encuentro para mostrárselos, este, en caso de renuncia, dentro de los 15 días hábiles, tiene que rendir cuentas finales. Y si no lo hizo, esto lo agrego yo, ¿no? El si no lo hizo sí, ante la asamblea, que a veces pasa, porque están tan enojados que en esa asamblea que no le renuevan el mandato se va furioso, y como bien dijo la doctora, no hizo la rendición final, bueno, y se va renunciando en la asamblea, pero sin la rendición final. Bueno, dice el inciso J, ahora ya lo voy a encontrar en la pantalla, no me acuerdo dónde lo puse, si no se los puse, se los leo. Eh, Dice, en caso de renuncia o remoción dentro de los 15 días hábiles, debe entregar al Consejo los activos existentes, libros y documentos del consorcio y rendir cuentas documentadas. ¿Sí? Acá lo encontré, es este. ¿Ven? El inciso J, ¿sí? Entonces, lo normal, lo tradicional es que la administradora rinda las cuentas en la asamblea. A veces pasa esto, bueno, hacemos uso de este inciso J, porque ¿qué hacemos si se fue furioso y no rindió las cuentas? Renunció así como un desquiciado, que pasa a intempestiva. veces, se va a mitad de la asamblea. Los que fuimos a asambleas lo vimos estos casos, ¿no? Que se va de Eh, la asamblea furioso o y el se quiere llevar el libro de carpetazo, acta, los demás el dicen, ¿querés dejar el carpetazo, libro de vienen con una acta? bolsa llena de documentos que no sabés qué es, y el libro de Claro, asambleas todo manchado de ketchup, de café, de de mate, café. lo que sea, lo arrojan así y tiran la bomba de aire, de humo y se van. Tal Bueno, cual. entonces, ¿qué hacemos? Ay, no nos rindió cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Y quién se las pide? ¿Qué, tenemos que ir a la justicia? Bueno, no, a mí me parece interesante este inciso J. No, al otro día, si tenemos consejo, que por eso esto, todas las cosas que yo les voy agregando del consejo me llevan siempre a la misma interpretación. Es necesario tener consejo. Es Sí. muy necesario. Es optativo, pero es absolutamente necesaria la figura, porque nos va a solucionar un montón de cuestiones. Entonces, si tenemos consejo, este consejo al otro día le dice, mire, señor, usted se fue muy ofendido, pero tiene 15 días hábiles desde ayer, que se fue como un loco de la asamblea, para rendirnos las cuentas documentadas, entregarnos la plata, porque los activos existentes, o sea, la disponibilidad de la cuenta bancaria y demás. Así que este inciso J me gusta porque, o sea, vino a solucionar algo que antes no teníamos, esa herramienta. Sí, y además otra Bueno, cosa, ojo porque lo que vos muy bien estás diciendo, el consejo, antes llamaba consejo de sí, administración, ahora se llama consejo de propietarios. sí, Con el código unificado tiene más responsabilidades que en la 13.512. claro. Y la mayoría no conoce esas responsabilidades que tiene. Están contentos porque los nombraron, ay, sí, ahora integramos el Consejo de Propietarios. Pero cuando conocen realmente las responsabilidades y compromisos que asumen, más de uno se queda patitieso, ¿sí? Sí. Está Diciendo, discutido también en doctrina de alcance, ¿no? Porque tampoco es tan bueno, clarito, ¿no? No claro, o estaría bueno que tuviésemos un artículo que dé el alcance como si lo tenemos en el administrador, el que administrador tendría que corresponde ser lo por mismo. variación de resultados. De paso voy metiendo los temas para no Claro, quedarnos. exacto, Acá no te lo exacto. dice tan clarito. El otro día me encontré Entonces con hay un, alguna parte de la claro, doctrina que sostiene esa eh, postura suya sí, y sí, otras que sí, dicen no tanto. Está claro. peleado. Yo muchos fallos no he encontrado todavía.
¿Y por qué no, que no hay demanden al demasiado? consejo por responsabilidad. ¿Cómo, perdón? Claro, no, pero lo que pasa es que yo lo que hice, por ejemplo, en una oportunidad, sí llamarlo como tercero, en una Ah, mediación qué bueno. prejudicial. Lo que Ah, hice bueno. fue llamar a la administración, que era una administración conjunta e indistinta, y después lo llamé, en la segunda audiencia lo llamé como tercero al consejo. Y el consejo estaba compuesto por una abogada, pero se trataba de hecho otro Bueno. derecho. Y me dijo, ay, pero yo no soy especialista en el tema, no, pero si vos asumís como, a ver, siendo abogada, encima de todo, si asumís como, como consejera, leete al menos la parte del código que indica cuáles son las responsabilidades, como para tener más o menos idea. Ay, lo tenemos a Germán aquí, perdón. Ay, buenas tardes, Las Germán. mujeres nos pusimos a hablar. Perdón, Germán, ¿dónde ¿Cómo estás? andas? Acá estoy. Bueno, ¿Cómo estás? Germán, yo lo voy a presentar a algunos, por supuesto, participantes ya lo conocen. Germán es el director, bueno, es licenciado en comunicación, es el director de la carrera con funciones en Buenos Aires y aparte de todo, por supuesto, es martillero, corredor y administrador de consorcios. Así que bueno, Germán, ¿Cómo adelante. estás? Muchas gracias. Estuve escuchando muchas cosas interesantes que decían, ¿no? A veces opinaba un poco por chat, eh, especialmente estos temas de incumplimiento de la ley, ¿no? Que a veces lo proponen los propietarios, ¿no? Como decían, a veces son capaces de decir, echemos al encargado y no le paguemos indemnización. Pueden decir, O pagarle la mitad del sueldo, ¿viste? Claro, sí, sí. sí, o he visto de decir que le querían quitar la terraza a un vecino y apropiársela de tal manera, ¿no? Y uno dice, perdón, pero existe, existe Sí, el derecho de propiedad, existe, ¿no? Ahí Los está la derechos reales, Constitución. no los quieren escuchar en asamblea se priorizan los gritos, ¿no? Y a veces hay acuerdos entre ciertos vecinos y la administración y los propietarios no son debidamente escuchados, ¿no? En la asamblea, son silenciados, son atropellados. Y bueno, y acá quería destacar que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es muy útil llamar a las mediaciones del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque como el gobierno de la ciudad es el que les da la matrícula a los administradores, está buenísimo. cuando los llaman no pueden faltar, ¿no? Corren riesgo de que después los sancionen y perder la matrícula, Doblemente, claro. ¿no? Claro, entonces esas mediaciones son gratuitas para las personas, no necesitan ir con abogado. Y a mí me ha pasado esto que ustedes mencionaban, de que los administradores no conocen las modificaciones que hubo en el Código Civil y Comercial y Sí. te dicen cómo eran las cosas antes, ¿no? Te dicen, y uno dice, bueno, sí, la ley 13.512 decía eso, pero ha cambiado, ¿no? Y, y me ha pasado que en la mediación el mediador les dice, la ley cambió y si no hacen eso, se va a sancionar el consorcio, el administrador es responsable, ¿no? Y les avisan y entonces el administrador recibe como un tirón de orejas sin necesidad de un gasto ni de esperar mucho tiempo, ¿no? Por ahí, cuando es urgente, por ahí parece mucho tiempo porque te pueden dar el turno a un mes, pero el que conoce de plazos judiciales eso no es nada, ¿no? Resolver algo en 1 o 3 meses respecto a lo que sería un juicio, que son Un años, suspiro. Claro, claro, es no el es nada. tema. Claro. Así que eso, cuando están legislados, cuando están controladas las matrículas de esta manera, es muy útil, ¿no? Muy práctico. Eh, yo recuerdo cuando se estaban formando porque yo me hice administrador en el 99 y ahí justo estaba por salir el tema de la matrícula. Claro, Hasta ese momento era, claro. como decían en Acá Santa en Cava Fe, desde 2001, creo, claro, ahí nomás, al toque, a los sí, sí, pocos, sí. pocos Claro, años. Entonces, claro. yo estaba en un colegio que era AIER, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, Yo y soy estaba ahí. asesora ahí, Ah, mirá qué Claro, bueno. claro, sí. sí, hace Bueno, yo 15 estaba ahí años. con Juana Costa y Lara, viste, Claro, con bueno, Beatriz Barnes, los que los debes bueno, es mi conocer a mamá, todos. Beatriz Barnes es mi mamá. Mirá, Ah, mirá qué bueno. Seguro que me conoce, pregúntale. Ah, bueno, me lo voy a nombrar. mira Así vos. que, sí, sí.
Lo heredaste Así que bueno, entonces. ¿viste? Sí, sí. No, Así no que lo bueno, heredé porque ella está charlábamos. viva, toquemos madera, estamos No, trabajando no, por Dios, juntas digo que ahí. no, Sí. heredaste el gusto por el tema, eso quise decir, Ah, no, pensé que... claro, heredaste, digamos, la vocación. Sí, sí, la Mirá orientación qué chico es el mundo. la heredé. Así que Sí, sí, bueno, mirá ahí qué justamente casualidad, no puedo charlaban. creer que Sí, estabas asociado a Ayer en esa época. sí, Y- sí, sí, trabajé con ellos, así que me Ah, conocen. bueno. Tu mamá fue mi maestra Ah, cuando hice el curso de administrador, así que ella me ah, enseñó la mirá parte vos. de derecho. Bueno, bueno. No, Este, no sabía. Bueno, bueno, menos así que mal. este, Menos mal que fue buena la experiencia, ¿no? Pues iba a decir, tu mamá muy me buena. desaprobó. No, no, de hecho explicaba muy bien, tengo todavía ahí los apuntes. Bueno, me alegro. Este, así que, pero bueno, sí, sí destacar este punto, ¿no? Que no siempre hay que ir a juicio, que se puede resolver en estas mediaciones y tener en cuenta esto, quienes van a ser administradores, saber que los propietarios van a pedir a veces cosas que son decididamente ilegales, ¿no? Y que uno tiene que ahí poner el freno y decir, la ley dice tal cosa y tal ordenanza que dice tal otra, y uno está como representante legal del consorcio, no de los propietarios, ¿no? Que ese es Claro, un está error bueno eso típico, también. ¿no? Que lo que decíamos con la doctora Alejandra Pasquet. Hay veces se creen que es un empleado de ellos, y no, es un empleado Exacto. del consorcio, no, no tiene que hacerme mis tareas, o sea, tiene que representar a otra persona distinta. Eso está bueno dejarlo en claro también, sí, muy Sí, interesante. Sí, si uno va a un ejemplo difícil, el caso de Cromañón, ¿no? Mm. Ese caso donde cerraron las puertas con unos alambres, ¿no? Y después hubo un incendio y todo Un antes y eso. un después En los de ese consorcios hay siniestro tan situaciones triste. parecidas que quieren agregar rejas en las escaleras, por ejemplo, ¿no? Me Mm. ha pasado de tener que decirles que iba a llamar yo mismo al gobierno de la ciudad para que rompa las cerraduras, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque el administrador va a quedar como responsable penal Claro, pero de eso, ¿no? totalmente, claro que El sí. consorcio pagará los gastos, pero el administrador puede ir preso y tener en cuenta eso, sí, que esa es la responsabilidad, ser que puede responsable ser hasta legal del penal. edificio significa eso. Tremendo, tremendo, ¿Sí? claro que sí, Sí, claro. ni hablar, ni hablar. Bueno, esos comentarios, ¿no? Gracias, Germán. Por favor. Retomo esto y lo relaciono con lo que decía Germán recién, ¿no? Nombrar y despedir al personal del consorcio con acuerdo de la asamblea. Hay Fundamental. gente que todavía no me gusta criticar así, gente que no conozco, ¿no? Pero lamentablemente lo vi, Germán también lo vio, así que no soy la única. Hay gente que te habla de la ley 13512 como si existiera. Esto era al revés en la ley 13512, este punto, ¿no? El administrador podía nombrar al encargado, al ayudante, al suplente, solito, sin ningún, y también lo podía despedir, o sea, un día se levantaba con mal humor, despedía al encargado que tenía 37 años de antigüedad, está bien, como máximo lo que podía pasar es que la asamblea lo removiera, pero no iba a él responder porque él estaba obrando dentro de su mandato, dentro de sus funciones del artículo 9 de esa 13512. Ahora el código cambió el paradigma y por eso es tan importante, como decía Germán, que nos ayornemos, que estudiemos, que sepamos qué pasó, porque ahora, el mismo ejemplo les doy, este administrador se levanta con mala onda, lo despide al encargado, le manda la carta de documento del despido, y esos 37 años de antigüedad, más La tiene que preaviso, más pagar. todo lo que hay que pagar, lo pagarán primero el consorcio, porque obviamente este ex encargado ya a esta altura, cuando recibe la carta de documento, ya se terminó el vínculo de trabajo, le va a reclamar al consorcio. Pero después el consorcio, agarrándose de este inciso, que dice que es una función nombrar y despedir con acuerdo de la asamblea, va a poder repetir lo que llamamos los abogados acción de repetición o reembolso. O sea, le va a poder iniciar una acción a este ex administrador, porque a esa altura ya están tan enojados que seguramente lo removieron, y le va a poder reclamar esos 37 años más los 3 meses de preaviso, porque en esta actividad son 3 meses de preaviso, así lo prevé la ley especial, más las vacaciones, más todo, el SAC sobre las vacaciones, todo lo que va a integrar esa
cuenta indemnizatoria que le está reclamando o le reclamó el ex encargado, se los va a poder reclamar en calidad de repetición o reembolso. Miren si no cambió el paradigma. Miren si no cambiaron, y es tan importante por eso que nos actualicemos, ¿sí? Bueno, esto está ligado, el inciso que viene después está también, ¿no? Debe cumplir con las obligaciones de la legislación laboral, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la RT y demás cuestiones de seguridad e higiene propias de los trabajadores de edificio, previsional, tributaria, también es él el encargado. Y acá también, ¿no? Guarda, porque la responsabilidad recae sobre el administrador, el administrador. Por más que él después delegue, esto pasa mucho, ¿no? No, yo contrato al centro de cómputos que me liquida el sueldo. Fantástico. Después vamos a ver cuando estudiemos honorarios que lo tiene que detallar, ¿no? Fantástico. ¿Podemos hacerlo? Sí, prohibido no está. Ahora, si el centro de cómputos que hace la liquidación mensual del salario de este encargado se confunde y le liquida mal, no va el encargado a reclamarle al centro de cómputos ni el consorcio. El que va a tener la responsabilidad por ese incumplimiento, por esa mala liquidación de ese salario o de esos aportes o lo que fuere en materia de obligaciones derivadas de la legislación laboral tributaria, recae sobre él, ¿sí? Entonces, por más que lo deleguen terceras personas, por más que esté enterada la asamblea, que esté delegando esa tarea, igual la responsabilidad última recae sobre este administrador designado, o por reglamento, como estudiábamos el primero, o los sucesivos por el libro de actas. Otra obligación, y que tiene que ver con lo que también planteaba Germán recién, ¿no? O sea, varios temas en ejemplos. Está bueno porque me dio ejemplos para desarrollar estos puntos. Me cierran la puerta acá en mi edificio pasa esto. Quieren cerrar la puerta del patio con llave y resulta que es una salida de emergencia, no me pregunten por qué, lo mismo con la terraza. El seguro ya se los avisó, tiene que estar abierta esa puerta, la puerta de la terraza, tiene que quedar abierta por una cuestión de que si llega a haber un siniestro, esa es la salida de emergencia, ojalá que no suceda, por favor, pero esa es la salida. Y si está cerrada y le ponen un candado porque tienen miedo a que los chicos estén en la terraza a la noche fumando y estas cosas hacen unas películas, ¿sí? Que los chicos van a hacer no sé qué en la terraza, no importa, porque si se llega a ver un siniestro y está el candado puesto, el seguro no va a responder. Y por Claro. supuesto que el consorcio va a ser responsable, pero el administrador también, como bien planteaba Germán, ¿sí? Porque él no solo tiene que ir y pagar la póliza del seguro, sino que además tiene que dejar las condiciones necesarias, óptimas, para que ese seguro responda en el caso de siniestro, porque si no es muy fácil, pago y chau. No, además soy responsable de que esté todo, lo mismo con el ascensor. Muchas veces me ha sucedido, el ascensor manda, bueno, sí, hagámoslo, arreglamos así, hasta que no tenés la habilitación del gobierno de la ciudad del ascensor, vos no lo podés usar el ascensor, porque por más que la gente así te lo pide, te lo suplique, y tienen razón, porque viven en pisos altos, si no tenemos la habilitación de la autoridad competente, depende de dónde nos encontremos, vamos a tener que tener la habilitación especial, es un problema para el administrador y también para el consorcio, ¿no? Porque llega a haber un siniestro, por supuesto que la responsabilidad primera recae sobre el consorcio, pero como bien decía Germán, también puede caber responsabilidad penal en el administrador. Uno siempre piensa en la responsabilidad penal de la administración por administración fraudulenta, ¿no? Es lo primero que piensa. Ay, bueno, se quedó con la plata de los aportes, que también lamentablemente es otro de los casos de responsabilidad que vemos, ¿no? Pero no ese es el único supuesto de responsabilidad penal que podemos hallar en los edificios o en los conjuntos inmobiliarios. También podemos hallar responsabilidad penal por siniestros de índole. Hay un fallo muy interesante, muy interesante, es re terrible, es triste, pero es interesante desde el punto de vista de la responsabilidad. Que había una puerta que funcionaba mal en una terraza muy alta, ahora la verdad que no me acuerdo los autos, y esta puertita que funcionaba mal falló, una persona él estaba en el Zoom, ¿no? Una puerta que daba al vacío en un Zoom, no sé cuántos pisos para arriba. Una persona se apoyó, se abrió la puerta y cayó al vacío. Una situación tremenda, por supuesto esa persona falleció. Bueno, ahí se lo procesó a esta administradora por este hecho, ¿sí? Fíjense, pero
La persona se apoyó, capaz que por qué se tenía que apoyar. Bueno, pero la responsabilidad tiene que ver con esto que estudiábamos hace un ratito, el inciso C, creo que es, a ver, esperen que lo chequeo. Sí, atender a la conservación de las cosas comunes. Si la Claro. puerta falla, la responsabilidad va a recaer, obviamente, sobre el consorcio. No hay duda, la responsabilidad objetiva es sobre el consorcio. Pero también puede haber responsabilidad penal en ciertos casos, cuando se puede demostrar que esa puerta ya fallaba y que él, a pesar de todo, permitió que se reúnan en el Zoom, hacer esa Zoom es el salón de usos múltiples, ¿no? Por si alguien no lo tiene en cuenta, se dice Zoom a estos salones que tienen algunos edificios. Y se habían reunido en un cumpleaños, bueno, y él admitió que se haga esa reunión a sabiendas que esa puerta estaba fallando y la persona falleció. Entonces es una situación muy, muy tremenda, muy triste, y a veces es triste para todos, ¿no? Se complejiza para todos los que están relacionados con hechos así tan Sabés terribles. que No quiero aprovecho asustar, para porque a veces hacer digo, un ay, estoy comentario. asustando. La otra vez el alumno me decía, me estás asustando. En No la, quiero asustar. cuando me pasó eso de que querían cerrar, como te había dicho, las escaleras, ¿no? Las salidas de emergencia de las escaleras por seguridad para que no entraran a robar, ¿no? Y era un riesgo por los incendios. Por consejo de tu mamá hice anotar en el libro de actas que, que eso estaba prohibido y que se los responsabilizaba a los propietarios de que tenían que dejar abierto, ¿no? Y que estaban notificados y así todos firmaban esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, es importante que el administrador se deslinde de esas responsabilidades y lo deje asentado, ¿no? Mirá lo que Bueno. encontré. No sé Ah, si llegaste mirá, a la ahí, fotocopia. Los cuadernillos de ayer, sí. Qué ¿no? Con el bueno, qué nombre de tu mamá. bueno. Sí, está bueno. Muy bien. Yo no quiero ser menos, pero yo tengo reunión de Ah, muy bien. administradores. Muy Bien. bien. Bueno, Ah, qué tema me falta. Bueno, ya el de seguro ya lo hablamos. Bueno, el seguro integral no lo mencioné, ¿no? Este seguro integral que tiene que contratar el administrador, que incluye incendio, responsabilidad civil, demás riesgos de práctica. Y después la asamblea puede agregarle, si quiere, pero este es obligatorio por ley. Y acá, de vuelta el ejemplo. No puede la asamblea decir, bueno, tenemos que ahorrar plata, no contrates el seguro. Germán, de acá al año que viene ahorremos plata, no sale mucho. No podemos. Por más que estemos mal de dinero, no lleguemos. Bueno, el seguro es lo primero que hay que pagar, ¿no? O sea, yo siempre digo, el seguro, el salario del encargado, las son cosas retenciones, que las obligaciones los aportes. de aportes. Y además otra cosa, ojo, porque ya no es más como la 13512 el seguro contra incendios, sino es un integral de consorcio. Entonces, y Claro, otra cosa más, ojo, porque hay que actualizar los montos del claro, exacto. riesgo cubierto, porque un cristal no cuesta lo mismo, un blindex, por ejemplo, no tiene el mismo valor ni siquiera del mes pasado. Así que eso también es una Tremendo. cuestión Me da de compleja, llorar. porque claro, Sí, algo importante es que mucha gente piensa que la falta de dinero es un buen justificativo para no respetar la ley, ¿no? O para no cumplir. Entonces sí, dicen, no tenemos sí. dinero, entonces no limpiamos el tanque de agua, no contratamos seguro, no le pagamos, contratamos personal en negro, ¿no? Una serie de cosas que el administrador ahí se tiene que cuidar porque primero va a correr su pellejo, ¿no? Y después Hablándolo así clarito. O la Muy bien. típica, se terceriza para no pagar personal de maestranza, o sea que está en relación de dependencia, se terceriza, pero si después hay algún problema porque la empresa tercerizada demanda por despido, sí, hace concurrir al consorcio por solidaridad el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. sí, 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 o tal las cual. inspecciones que hay de la obra social, si no se hizo la opción a la otra obra social, Claro, y claro, tienen la facultad de hacer ejecuciones fiscales. Y ahí pueden Entonces te entrar los llevan una martilleros ejecución también, fiscal ¿no? y no hay
no contestás Claro. demandas. O sea, Claro, tenés las excepciones y no hay mucha posibilidad de debate, sí, salvo sí, el es juicio cierto. posterior. Es complicado. Es complicado. Sí, para la ley los propietarios tendrían la plata para pagar lo que haga falta, porque de última pueden cubrir con sus inmuebles, ¿no? Entonces, Y en caso subsidiariamente que, hay jurisprudencia que dice que sí. Primero vamos a claro, ir contra el dinero del patrimonio consorcial, que es lo recaudado. Ese es otro tema, ¿no? O sea, yo estoy sí, sí, hablando de una postura que es, me parece, entiendo yo, la mayoritaria. sí, La postura mayoritaria dice, bueno, primero vamos contra el patrimonio del consorcio, la cuenta bancaria, embargo, bueno. embargan Pero si es un dinero no ascensores, suficiente, bueno, ahí subsidiariamente se podría requerir al juez que ordene, pero no directamente, dice la mayoría de la sí, sí, doctrina, ¿no? sí, No puedes ir directo a embargar la unidad. Pero Claro. no, ya digo, ojo, porque no es algo que está absolutamente resuelto en el código, ¿no? Es Es algo que cierto. está muy, muy peleado y un poquito depende el autor que uno estudie, tiene una El postura juez. y otra. Y el Y juez. después, ni hablar si vamos a la jurisprudencia, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Yo pero me sí quedo en el pasaba que campo de la embargaban teoría. pero sí ha pasado que embargaban y hasta han actuado contra ascensores en algunos edificios, Bueno, ¿no? hubo, sí, 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 hace pero eso ya mucho no. hubo casos que Entonces, pretendieron Sí. embargar el ascensor, así que bueno, Bueno, pero yo escuché muchas veces al doctor Keeper, cosa que es uno de los sí, autores, entiendo yo, más destacados de reales, destacadísimo. nació la doctora Pasquet. Yo estoy en la cátedra de él en UBA hace muchos años y él lo dice con todas las letras. Esos fallos no tienen asidero jurídico, ni No, ahora ni antes. ¿Sí? nunca. Porque no pertenecen al patrimonio del consorcio del ascensor. Eso pertenece en copropiedad a las unidades. El patrimonio del consorcio son las expensas, o el fondo de reserva, o los créditos a cobrar. Y aparte es hasta antipráctico, porque ¿qué sentido tiene? También ataca la salud de las personas. Embargan el ascensor y la pobre señora que vive o señor que vive en el 15, ¿qué No, hacemos? La dejamos. O sea, es como contrario a toda al derecho de los consorcistas, tampoco tiene muy resuelto el tema de qué haces con un ascensor. Lo que lográs es que salgan corriendo a juntar la plata por ahí, bueno, para presión. el No está ascensor lo bueno podés tampoco que una desguazar. sentencia busque la presión, ¿no? ¿Sabés Me parece a mí, ¿cómo? sabés cuánto cuesta un ascensor? Le sacás el motor y te lo puedo asegurar que es bastante Pero ¿quién bueno va a comprar venderlo. en subasta? ¿Se compran en subasta esas cosas? sí, Claro. sí, se compra, se compra. Todo se vende. Y Pero, sí, no, sí, porque un pero sí es bueno edificio. tener en cuenta, Sí, es sí. bueno tener en cuenta cuando creen que el argumento es que no hay dinero, legalmente te va a decir, no, mira, hay de dónde obtener el dinero. Claro. Por eso Entonces, se considera siempre solvente al consorcio. claro, sí, sí. Es Eh, solvente. O sea, después uno dirá, Tiene como decís vos, uno puede discutir que por ahí al quitar el ascensor le están violando los derechos humanos de una persona porque están quitando a una persona mayor Sí, la pero. movilidad. Y bueno, dependerá del abogado que lo plantee bien y yo Y creo no, que y aparte, si lo quita el día siguiente lo tiene que devolver, pero otra cosa más, va en contra de lo que sostienen los pactos de derechos sociales, económicos y culturales, culturales, claro. que es el tema de la vivienda digna. Si vos tenés un sí, edificio de 20 pisos, le sacás el ascensor, ya no es vivienda digna. No. sí, sí. Pero Así bueno, pero que, la mala sangre se la hace mientras no, ya tanto. está, ya está, Así ya que está. mejor Sí, hoy por hoy agarren los esa jueces invitación no. a Yo no me dedicarle. animaría bajo ningún No, concepto a no, plantearlo en una demanda y los no. jueces Sí, no. Hubo algunos fallos hace mucho, pero hoy por hoy, bueno, en las expensas, los créditos a cobrar si hubiere y después, bueno, subsidiariamente intentaremos contra las unidades si te lo concede el juez, como decía la autora. claro. Bueno, esto ya lo mencioné, esperen que avance un poquitito. El tema de los libros, también hay responsabilidad, ¿no? Con los libros, y acá también me meto un poco en lo penal, ya que estamos. ¿Qué responsabilidad puede haber con los libros en lo penal? Bueno, cuando se va del consorcio porque lo remueven, porque renuncia, porque no le renuevan el mandato y retiene los libros, está cometiendo el delito de retención indebida, de Claro. documentación, ¿sí? Lo Sí. prevé expresamente el Código Penal. Ujú. Lo que pasa es que mucha gente no lo denuncia, no, pero el delito existe, ¿sí? La figura penal está, ¿sí? Si vos
actuás en un negocio ajeno, en cuenta ajena, vos no sos el dueño de ese libro de actas, ni de ese libro de administración, que es donde vamos a volcar la realidad contable. El dueño es la persona jurídica consorcio. Cuando se te termina tu mandato por la causa que fuera, estás obligado a devolverlo, y si no, cometés un delito, el delito de retención indebida, ¿sí? Bueno, también lo obliga a archivar las liquidaciones, esto, bueno, lo archivaremos por papel o por formato digital, eso veremos, ¿no? Pero tenemos que guardar los documentos y los antecedentes documentales de la constitución del edificio. Suena así un poco como rimbombante. El plano, ¿sí? No podés, ay, no tengo espacio, tiro el plano, tiro el reglamento originario. No, no, tenés que guardarlo. Y se lo tenés que entregar a la administración que viene después tuyo, ¿sí? Eso es importante y lo vinculo con esta obligación de entregar la documentación dentro de los 15 días hábiles. ¿Sí? Se dan cuenta cómo toda obligación, su incumplimiento puede llevar a ciertas responsabilidades. Y desde el plano civil algunas son de medios y otras son de resultado. Y esta yo entiendo que es, después nos pelearemos cuáles son de medio y resultado. De resultado son las que tenés que hacer sí o sí. Sí o No es sí. que hice todo lo necesario para, no sé, Cobrar las poder expensas. pagar o cobrar, o pagar, estaba pensando al revés, pagar la luz. Y Claro, no, si está la plata, la tenías que hacer, tenías que pagar, o sea, no hay, ay, me olvidé, no, es una obligación de resultado, y como es una obligación de resultado, también se la suele considerar objetiva, y las responsabilidades son mayores, ¿sí? En cambio, la responsabilidad de las obligaciones de medios, o sea, que no depende de vos, la actividad en sí, la producción del resultado, sino que depende de otro a quien contratás. El típico caso, yo contrato a un arquitecto para que haga tal obra. Yo voy a tener que poner la diligencia de contratar a alguien que esté matriculado, de que me dijeron que era bueno, alguien de confianza, pero si después este señor resultó, o señora, resultó ser un profesional pésimo, ahí no voy a responder, porque yo tomé los recaudos, ¿sí? Ahora, guarda, porque si yo lo contraté, pero después no apareció nunca el arquitecto y yo no hice nada, ahí también respondo, porque tendría que haberlo intimado para que venga a empezar la obra, ¿sí? Y así con un montón de cuestiones. Esto tiene que ver principalmente con la responsabilidad en el caso de incumplimientos a todo esto que estamos pensando. ¿Qué más me queda? No sé si hay una de las alguna pregunta cosas en el que chat. por ahí también me parece interesante es que nosotros decimos, bueno, el administrador de consorcio tiene que procurar el cobro de las expensas. Y Sí, el procurar, ojo, porque termina siendo una obligación muy severa, porque procurar no es golpearle la puerta 15 veces claro, al día ¿cómo se llama? Al deudor por al expensas. copropietario, sí. Claro, sino lo que tiene que hacer es, bueno, una vez, dos veces, una llamada, etcétera, después sí, llamar a un abogado, notificarlo, o mandarle una carta de documento si quiere, pero Sí, tiene que hacerla, digamos, hacer todas las gestiones para claro, procurarlo. Y ahí después sí, si esas gestiones de alguna manera, claro. digamos, fracasan, entonces sí, ahí directamente, bueno, ya tiene que hacerse la ejecución judicial. Pero es muy importante, como decía el doctor Mesa, ¿por qué? Porque y vos lo dijiste antes también, digamos, las expensas no es una obligación anual que se cuotifica, sino que es una obligación que constantemente comienza y fenece durante el mes. Y por eso Claro, que son tiene, por mesa, son periódicas, claro. son periódicas, eso mismo. Claro, esto lo vinculo con lo que hablábamos hace un ratito de la prescripción, ¿no? Lo que vos Exacto, planteás, porque, exacto. ¿qué pasa? Ay, bueno, se prescribieron, yo le mandé un mail hace 4 años y que me pague. Bueno, no, señora, pero usted tenía que hacer algo No, más. no, Si con el mail no aparte, tuvimos éxito, tiene que tomar las medidas. A ver, no aparte puede usar son las medios vías, de hecho, la informales, violencia está prohibida. No lo claro, puedo obligar por la fuerza que pague. claro, y son Pero medios sí, informales todavía los mails, salvo que esté determinado, digamos, en el reglamento o en una asamblea que uno va.
habrá Pero es un más, mes. tampoco, hagamos de cuenta que le mandó la carta documento. Ay, yo le mandé carta documento en septiembre del 19. Bueno, señora, pero si hoy, noviembre del 23, no Claro, pagó usted, en el medio tendría que haber hecho algo, además de ampararse en esa carta documento, ¿sí? exacto, Tiene que haber exacto. iniciado ya el proceso ejecutivo. Sí, es ¿Sí? Porque así. esto también es una obligación, entiendo yo, de resultado, iniciar el juicio. Después, si el abogado se comporta bien o mal en ese juicio, ese ya, ahí tenemos una obligación de medios, perdón, De de la medios, administradora, de claro, medios, claro, esa claro. Sí, contratación de sí. la abogada. Por Pero eso que es el bifronte contratar el a alguien tema. pero contratar a un sujeto para que inicie el juicio, sí, Sí, ahí sí, tal cual. es Tal cual. finito, ¿no? Estamos como hilando muy finito, no quiero tampoco marear a la gente. Marearlos. Pero Sí. bueno, cada tema abre a 200 preguntas, ¿no? Se nos plantean, es muy extenso. La verdad que doctora, elegimos un tema muy largo. Bueno, no importa, pero Tenemos está lindo. que- Esto ya para una segunda, para un balotaje. Hacemos la segunda vuelta. Administrador es muy amplio. Este es otro. Acá tenemos otro temazo. ¿Qué pasa cuando se va a vender un departamento? El administrador recibe del escribano, esto es lo que habitualmente sucede, un pedido de informe que va a ser una obligación de él, otra vez obligación, de hacer un certificado. Y dice el código, un certificado de deudas y de créditos, dice ahora también. Antes decía certificado de deudas. Tengo que contarle a este escribano que esta unidad funcional que se está por vender o hipotecar o dar en usufructo, la transmisión o constitución de cualquier derecho real va a ser, ¿no? Decirle, mire, esta unidad debe tanta plata de expensas desde tal época hasta tal época. Estamos por cobrar un juicio porque ganamos el juicio de medianería con los de al lado, así que estamos por recibir el depósito judicial. No sé, estoy inventando un ejemplo que se me ocurre. Eso sería un crédito, ¿no? O también deuda. Perdimos el juicio con los vecinos, así que en cualquier momento viene la ejecución del juzgado. Todo eso lo tengo que aclarar, ¿sí? ¿Por qué? Para que el que compra, que se va a llamar adquirente, la señora nueva en el consorcio, tiene que estar enterado de todo esto. Y esto les va a generar un problema menos de dolor de cabeza, porque si no, es un dramón. Yo no sabía que teníamos juicio. Yo no, ni hablar de la deuda a expensas. O sea, he visto lamentablemente a administradores que han tenido que sacar de su propio bolsillo plata porque se confundieron. Me dicen, mira, me confundí. Pensé que era la unidad 18 y contesté por la 18 y resulta que era la 16. Y la 16 no tenía deuda. Y puse, me ha pasado con un cliente, ¿no? Con una administrador, y puse que no tenía deuda, le contesté eso a la escribana y obviamente el vendedor mal, ¿no? O sea, está actuando de mala fe, ya está claro, ¿no? El vendedor se hizo el tonto cuando vio el certificado que decía cero deuda. Por supuesto, después vamos a poder reclamar el consorcio contra el vendedor, pero es un lío en encontrarlo al vendedor. Cuando el consorcio le va a reclamar al adquirente, el adquirente dice, mire, usted contestó el 17 de septiembre que esto tenía cero deuda. Yo hice la escritura el 19 de septiembre, así que yo no pago un peso. Y esto es una responsabilidad concreta y clara, ¿no? Me parece que acá son... Y lo he visto, administradores que tuvieron que sacar la plata de su bolsillo porque capaz que era imposible conseguir el juicio contra el vendedor, o después repetir contra el vendedor porque el consorcio tampoco iba a querer perdonar la deuda. Hablamos de mucho dinero, capaz que son montos chiquitos, el consorcio le tiene paciencia, pero si estamos hablando de mucho dinero, es un problema. Así que a los que estén administrando, por favor, presten atención cuando contestan. O que no se les pase plazo, porque también el escribano, ¿qué va a hacer? En el caso de que sucedido el plazo de estos 3 días hábiles desde que le llegó la petición del informe a la administradora, va a hacer la escritura, la transmisión, como libre deuda, porque no respondió. En este ejemplo que les cuento, que me acuerdo ahora, había sido peor porque respondió mal. Respondió cero deuda y había un montón de plata de deuda. Pero también es una mala praxis, ¿no? Había deuda y no contesté, me colgué, me olvidé, estaba de paseo, de vacaciones. Bueno, tienen que dejar a alguien en la oficina para que se encargue de estas tareas, porque el consorcio sigue funcionando, es un temazo este. Sí, sí, Pero bueno, cierto, sí, sí. ¿cuánto tiempo tenemos? No sé si... Bueno, a mí me yo quedan un montón de temas, estoy tratando de resumir, pero no sé si llegamos, nos quedan 10 minutos.
Bueno, nos quedan 10 minutitos. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta viva voz. Alguien puede levantar la mano también. Y si no, Veo que hay en bueno. el chat un montón, pero no estuve leyendo el chat yo. No, yo estuve leyendo y estuve anotando, pero más o menos algunas cosas las fui respondiendo y otras las fui anotando, pero ya están todas resueltas. Salvo que alguien quiera insistir con algún tema en especial, que por ahí no fue respondido, dejamos 5 minutos. Y si no hacemos un cierre, ahí Teresa. Teresa Bueno, perfecto, Aires la nos está, escuchamos. ahí está, viva voz, activa tu, eso. Sí, ahí estoy, ahí voy. Bueno, pregunté ahí, pero ya quedó atrás, digamos. Si bien un propietario no puede iniciar el juicio en contra del administrador, eso fue lo que se planteó, ¿no? ¿Lo puede hacer el consejo por incumplimiento? Era con respecto a Nosotros la hablamos de de rendición de rendición acuerdo. de cuentas. cuentas, Sí. cuando hablábamos. Que no puede pedir unilateralmente un propietario la acción judicial por rendición de cuentas, porque las cuentas en principio, Claro. dice la jurisprudencia, las tiene que rendir frente a todo el consorcio, no unilateralmente un propietario. Y la doctora decía, bueno, pero si se dejó asentado, ahí podríamos intentarlo si está expresamente pautado, pero Sí, no por incumplimiento. sí, sí. Son dos cuestiones distintas. Ah, En el caso y de por que hay incumplimientos, el nuevo administrador ejemplo va de a poder tareas. reclamarlo, y también los copropietarios. Por supuesto, va a tener que tener pruebas, ¿no? Como en todo proceso judicial, necesito pruebas para Sí, iniciar un juicio, ¿no? Que a sí, veces sí, sí. estamos muy convencidos, pero no tenemos pruebas, y eso y la nada es lo mismo. Lamento decirlo. Lo que pasa es que cuando vos, a ver, yo creo que la rendición de cuentas es mucho más que una cuestión numérica, Que la porque que vos no entendí, aparte, perdón. una cuestión numérica, Administración. Ah, sí. sino que también tiene que dar cuenta de la gestión que realizó en cumplimiento de sus obligaciones como administrador de consorcios. Claro. Con lo cual, si Claro. vos, como propietaria única, ¿sí? Tenés a todo el resto de tus vecinos en contra, pero vos, como propietaria, ¿sí? Te opones a la aprobación de la rendición de cuentas y lo dejás por escrito, vos vas a poder el día de mañana, ¿sí? Iniciar una acción por nulidad parcial de la asamblea, por ejemplo. Claro. Pero tenés que dejarlo por escrito. Si no, lo único que hiciste fue Bien. dar quórum y firmar. Ese es el punto. Claro. Algo que quiero agregar es que es importante ahí distinguir si uno quiere, el reclamo es contra el administrador o contra el consorcio, ¿no? Representado por el administrador. Bueno, por Porque, eso. por dar un ejemplo, estoy con una filtración de agua y el administrador no quiere hacer el arreglo porque dice que no hay plata, ¿no? Que es algo que pasa, te dice no hay dinero, hay muchos trabajos pendientes y bueno, por ahí en un año o dos te hacemos el arreglo. Y uno no puede o no quiere esperar tanto tiempo, bueno, ahí sí puede actuar contra, en realidad actúa contra el consorcio Claro. representado por el administrador, ¿no? Y ahí, como decíamos antes, se puede pedir esas mediaciones o actuar judicialmente, ¿no? La mediación, la ventaja que es más económica y rápida. Pero si no, judicialmente uno podría actuar, pero en realidad técnicamente sería contra el consorcio y va el administrador con su abogado, en el caso que corresponda, en representación del consorcio, ¿no? El caso acá que hablaban era el caso de las rendiciones de cuentas en particular. Claro, claro. Lo que pasa que en Cava es más sencillo, pero por ejemplo acá en Santa Fe no es tan sencillo, porque aquí vos Claro. podés, por ejemplo, vos tenés, digamos, vamos a decir así, tres posibilidades, tres alternativas, mejor dicho. Una alternativa es dirigirte a la Concejalía Popular, que es
digamos, el lugar donde hay una oficina que se dedica al tema de vivienda y hábitat. Aquí está Eduardo Holguín. No sé si Edu querés decir algo con respecto a esto. No, profe, yo Ah, había puesto en el chat antes, había preguntado cómo calcular los honorarios de los administradores. Esa era la pregunta. hay una escala, hay una escala, hay una escala. Las cámaras, por ejemplo, acá la Las cámara cámaras de no suelen TH, publicar claro, hay una escala. Entonces, te decía, por acá, unidad funcional sí, y si tiene ah, amenidades, sin amenidades, todo eso. Sí, igual aclaremos Buenísimo. que las escalas son sugeridas, no, Sí, no son es sí, sugeridas, que sí, son obligatorias. sí, tal cual. Entonces, si el consorcio no quiere aceptar esa sugerencia de las cámaras, las distintas Sí, cámaras, claro, no se puede amparar en una ley que lo obligue, ¿sí? Y siempre es por asamblea. Yo por había armado una asamblea, asamblea claro, sí, de sí. honorarios, pero me pasa que estamos medio apretados del tiempo y no llegamos. Y No, yo vi por, que sí. no, Sí, pero sería la pero libertad de contratación donde las cámaras dan como una orientación de cuánto sugieren que se cobre, claro, pero después cada administrador puede manejar valores más altos o más bajos. No es claro, siempre con la obligatorio. asamblea, claro. es un Sirve sugerido como que la asamblea referencia. determina. Y después Gracias. decía que, entonces aquí se complica porque tenés un lugar donde ir a hacer una denuncia, perfecto. Pero por otra parte, o un reclamo. Pero por otra parte es la posibilidad de concurrir voluntariamente, y también tiene que ir voluntariamente el administrador de consorcios, por ejemplo, al centro de mediación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de aquí, de Rosario. Sí. Y si no, ya después tenés que irte directamente a la justicia, pero previamente o sea, tenés que iniciar una mediación La medición prejudicial. prejudicial. Claro. Claro, Esas son, la digamos, las mediación tipo. alternativas que tenés. Claro. Mi propuesta, por Sí. ejemplo, antes de que, bueno, es que, por ejemplo, también se tenga como una posibilidad en el reglamento o por acta de asamblea también se fije, por ejemplo, un tribunal, digamos, de arbitraje, por ejemplo, el de la Bolsa de Comercio de aquí de Rosario, o puede ser también el del Colegio de Abogados, que si bien es un medio que no es pacífico de resolución de conflictos, pero sí es alternativo al de la justicia y es mucho más rápido. Y el laudo que Claro. arroja de última es ejecutable ante la justicia. Pero lo importante es la inmediatez, pero tiene que estar previsto como una alternativa. Claro. Perfecto. Yo ahí mostré la filmina de honorarios, ahí tengo anotado lo de Cava. En Cava, la ley 941 le da una obligación más, que esto no lo encuentran en las otras leyes, en el código no está, que dice que tiene, esto si administras un edificio en propiedad horizontal, pero de ciudad autónoma, ¿no? De Buenos Aires. El administrador en la designación o cuando ajusta la asamblea, ¿no? Siempre por asamblea, eso pero ahí sí en toda la legislación, el código mismo dice que es entre mandante y mandatario, y esa es la asamblea. Vos tenés que detallar, dice, si estamos en Cava, este artículo 9, inciso R, los rubros. Por ejemplo, el monto de honorarios básico es este. Ahora, si yo voy a hacer tal actividad aparte, por ejemplo, no sé, tengo que contestar el certificado ante un escribano que me pidió, típico caso que veo. Bueno, eso lo voy a cobrar tantos pesos aparte. Si voy a contratar otro tercero, lo que hablamos recién de tercerizar, un centro de cómputos para que liquide los salarios de los encargados o ayudantes que tengamos en el edificio, o un centro de cómputos para que liquide expensas también, bueno, tengo que detallar cuál es la empresa que estoy tercerizando y el monto que se va a ajustar a lo que decida esta empresa, pero lo tengo que poner en el acta, porque si no también puede ser una causal de denuncia, guarda con eso. No llegamos a ver mucho las causales de denuncia porque no hicimos a tiempo, pero bueno, quedará para un futuro taller o webinar que hagamos. Bárbaro. Bueno, si no tenemos otras preguntas más, vamos a cerrar ya
digamos, el encuentro, pero antes quiero dejar de... Ahí está. Vamos a dejar de...